Muy buenas tardes a todos, les saluda Camilo Bodiano, soy el director y fundador de Creative Hub y esta tarde tenemos el honor y el agrado de estar acá presentes con Rodolfo Espínola, quien es abogado, especialista en propiedad intelectual, en derecho de marca, con quienes estaremos hablando sobre la importancia de la propiedad intelectual, la importancia del registro de marca, teniendo en cuenta que nosotros desde Creative Hub tenemos la experiencia de trabajar y atender a inúmeras empresas en lo que va desde la concepción de una marca, el desarrollo de un logo, un rebranding, un rediseño, hasta el posicionamiento estratégico de una compañía. Y muchas empresas se ven en un dilema, en un problema, en el cual elaboran su marca, su logo, toda su estrategia, todos sus elementos digitales e incluso físicos, pero al final, al momento de salir al mercado, se encuentran con este gran problema, esta gran barrera, que es no tener una marca registrada. Y no va solamente por ahí, va también una cuestión vinculada al patrimonio, a un activo y la valoración misma de tu empresa y de tu marca que lo vas invirtiendo. Así que muy buenas tardes, Rodolfo, gracias por tu participación, por tu tiempo, siempre encantado de poder charlar contigo y compartir conocimiento no solamente entre nosotros, entre el equipo, sino que con toda la audiencia, que nuestra intención es generar un contenido de valor que sea educativo a todo el ámbito empresarial de negocios a nivel nacional e internacional también. Totalmente. Bueno, muy buenas tardes, Camilo, y a todo el equipo de Creative Hub. Muy contento de poder estar acá y poder compartir un poco conceptos y experiencias vinculados a este mundo que es muy apasionante. Perfecto. Bueno, para arrancar, quería arrancar con una pregunta muy sencilla, ¿verdad? Que es, ¿por qué es importante contar con un registro de marca para tu negocio? Bueno, es una pregunta que tiene muchas aristas, pero vayamos a lo más básico, ¿verdad? ¿Por qué es importante el registro de una marca? Primero que nada, por una frase que utilizamos mucho los abogados, que es para tener la seguridad jurídica sobre tu producto o sobre tu emprendimiento. Y la importancia a mediano plazo, ¿verdad? Digámosle, también radica en todo el esfuerzo que uno hace, no solamente económico, sino humano muchas veces, en la implicancia, en el empeño que le pone, en el valor a ese emprendimiento, a ese producto, que luego puede, digámosle, de alguna manera tener un valor patrimonial, que normalmente sucede, y que está representado por el título del registro de esa marca. Entonces, partiendo netamente, eso es inmenso lo que puede aportarle a una empresa o a una persona particular, el registrar una marca, el tener una marca registrada, poder defenderla, poder hacer uso de esa marca, no solamente en el país, sino quien no quiere luego que su producto sea exportado, ¿verdad?, a nivel regional e internacional. Y bueno, eso es, de alguna manera, es básico, tiene implicancias en cuanto a lo que son cuestiones de aduana, cuestiones de organismos acá estatales, INAN, Dinavisa, donde quien más, quien menos tiene productos que están relacionados a esos organismos. Claro. Hablando un poquito de riesgos, ¿verdad? ¿Cuál sería el riesgo de no contar con la marca registrada? ¿Verdad? ¿Cuál sería el inconveniente que podría llegar a tener en caso no lo haga este procedimiento? Mira, son muchos los riesgos, ¿verdad? Y voy a partir de una cuestión primaria, básica, para ir después haciendo un contenido más técnico. El primer riesgo, que alguien se adelante y solicite la misma marca que uno la está usando ya, y que después te pueda ejercer una acción en contra tuya, en contra de tu empresa, indicando que esa marca, él la tiene derechos, o esa empresa la tiene derechos sobre esa marca, sobre ese producto, ¿verdad? Y uno tiene que perder todo el emprendimiento, negociar, o verse afectado por medidas que pueden ser muchas veces judiciales, de bloqueo de ventas de ese producto, o en asuntos publicitarios, etcétera, ¿verdad? Ese es uno de los primeros riesgos básicos, por así decir. Después están los riesgos, lógicamente, que pueden ser patrimoniales, ¿verdad? Estas empresas o estas personas que soliciten previamente a vos o a tu empresa, estas marcas, pueden ejercer acciones en contra tuya por indemnizaciones, daños y perjuicios, pedirte remuneraciones, pedirte regalías. Es muy amplio eso, ¿verdad? Luego también existe otra cuestión, ¿verdad? No solamente que alguien la solicite antes, ¿verdad?
¿Qué pasa si uno lanza un producto al mercado y no ha hecho un estudio de factibilidad con su abogado de confianza, por ejemplo, en cuanto a si esa denominación está disponible o al menos afecta o afectase derechos de terceros? ¿Y qué significa en este sentido, verdad? Marcas que estén ya registradas en el mercado o solicitadas y que puedan, digamos, de alguna manera la denominación pueda ser parecida, los diseños de ese logotipo puedan ser parecidos y que impliquen una imitación o una dilución de la otra marca, ¿verdad? Entonces, los riesgos son muchos y siempre requieren un análisis pormenorizado de un profesional de confianza antes de poner esa marca al mercado y que puedan tener todas esas contingencias futuras, ¿verdad? Claro. Hablando de ejemplo práctico, podría ser, por ejemplo, una empresa que ya estaba operando con la marca, ya tenía toda una cartelería hecha, una estrategia de marketing, Sí. todo un posicionamiento, el desarrollo de un producto, de una aplicación, y al final lo tuvo que cambiar teniendo perjuicios en términos operacionales, Totalmente. económicos. Es así mismo, y lastimosamente, digamos, le decimos, es un clásico y pasa muy a menudo de que todos conocemos personas que han emprendido, han puesto un capital, han apostado, han hecho, bueno, un trabajo también de diseño con todo lo que eso implica y se han olvidado quizás o no lo han tenido en cuenta o no le han dado la importancia que implica esa cuestión, ¿verdad? Entonces, luego cuando viene una intimación o su marca es parecida a otra que de repente con la cual está compitiendo en el mercado de esos productos, normalmente viene una acción, una intimación de otros abogados, entonces se ven obligados a tener que sustituir todos los banners, los logotipos que tienen insertos en sus oficinas, los productos retirar del mercado y lo que eso implica, el costo de ese error es muy grande. Claro. Entonces los beneficios solamente son muy importantes. Claro. Ahora, teniendo en cuenta de que buena parte de la masa empresarial, emprendedora en Paraguay, son pequeños y medianos negocios, ¿qué recomendaciones darías, por ejemplo, para la persona que está arrancando, tiene un capital limitado, muchas veces tiene que abarcar con compromisos de alquiler, de proveedor, de colaboradores, la propia constitución de la empresa, y a la par pone en duda si vale o no, si es o no una prioridad hacer el registro de su marca, hacer el registro de su producto? ¿Qué recomendación daría para estos pequeños emprendedores o startups, también hablando desde un ambiente, un entorno tecnológico? Y mira, Camilo, la recomendación principal es que tengan en cuenta, ¿verdad? Y que, como te digo, que con una persona de confianza lo puedan por lo menos hacer un estudio pormenorizado, ¿verdad? A veces sucede mucho también y es lo que vemos, que vienen clientes, emprendedores que, como bien decís, componen el mayor porcentaje del comercio en Paraguay, ¿verdad? Son las pequeñas y medianas empresas. Y a veces ellos mismos hacen un estudio con la información que hay disponible en el gobierno acerca de las marcas, pero no tienen el conocimiento técnico adecuado, ¿verdad? Para ir mucho más allá, ¿verdad? Que quienes nos especializamos en este mundo es la realidad. Entonces no tienen en cuenta todos los elementos que hay que tener a la hora de analizar la factibilidad o no de que esa marca, que es un símbolo, ¿verdad? Que contiene los signos de un producto o de otra cuestión, digámosle, intangible, pueda salir al mercado. Entonces, recomendar que vayan con una persona de confianza que tienen, que por lo menos le hagan ese pequeño análisis de factibilidad, ¿verdad? Ya después podrán o no decidir registrar la marca, pero por lo menos hacer un análisis de factibilidad es clave, ¿verdad? Antes de sacar y antes de hacer de todo ese proceso en el que uno invierte para sacar un producto al mercado, un emprendimiento, ¿verdad? Hacer previamente la cuestión denominativa o del diseño es clave, porque después todo ese capital se va a venir en crisis o en riesgo por una acción en contra, ¿verdad? Claro, le hago una consulta. Por ejemplo, yo soy el propietario de un dominio. Dominio web. Sí. Nosotros, por ejemplo, desde Creative Hub, hacemos muchas páginas web, landing pages, e-commerce, proyectos web en general. Y yo registro un dominio en NickPay, acá en Paraguay, o .com, por dar un ejemplo. Sí. Si en Paraguay una persona registra la marca, ¿qué implicancia tendría sobre el uso de mi dominio? Es una duda que yo tengo personalmente. Y mira, depende de la clase en la que registra, ¿verdad? Depende mucho de la clase que registra.
El tema de nosotros en Paraguay nos regimos por una clasificación internacional de marca, que hemos aceptado unos protocolos y unos tratados internacionales, y depende un poco de eso. Normalmente la clase 35 es la clase en la que estamos más vinculados a todo tipo de comercios, ventas, importaciones, etcétera. Y que también la clase 35 sirve un poco para defender el nombre comercial de la empresa, y por ahí entra la cuestión vinculada con los dominios, ¿verdad? Realmente hay algunas zonas grises vinculadas a los dominios, y en Paraguay la regulación no es muy amplia y más que nada nos regimos por doctrina y por jurisprudencia en ese caso. Pero yendo al caso en concreto, teniendo el registro respectivo, ¿verdad? En ciertas clases de tu emprendimiento, tu razón social, uno puede ejercer acciones para que después tomar posesión de ese dominio. Claro. Eso es posible. Es así. Pero para eso tenés que tener el registro de la marca nuevamente, ¿verdad? E agora, entendendo de maneira mais prática, eu sou um empresário, um empreendedor ou uma pessoa que quer lançar um produto ao mercado. Quais são os passos que deveria seguir para poder registrar a meu produto, registrar a minha marca, a minha patente? Como devo assessorar-me? Bueno, perdón. Primero que nada, acudir nuevamente al profesional de confianza, explicarle el tipo de producto que uno quiere registrar o los servicios que quiere ofrecer, ¿verdad? Distingamos ahí una cuestión importante, que lo que se registra en cuanto a marcas son o productos o servicios, ¿verdad? Que los servicios serían ya cuestiones intangibles, ¿verdad? Entonces requiere para eso un análisis del profesional de la factibilidad y la recomendación de las clases a registrar, porque las clases comprenden productos de manera limitada o servicios de manera limitada, ¿verdad? No es la misma clase para productos como un sillón que para una mesa, por ejemplo, ¿verdad? O para un saco, ¿verdad? Son clases distintas, ¿verdad? Y eso está, digámosle, es una cuestión de ley, de tratados internacionales, entonces se respeta eso. Y las clases son especiales, ¿verdad? No porque uno tenga registrado su marca de sofás en la clase de sofás, por decirte un ejemplo, tiene protección en la clase de sacos, ¿verdad? Entonces, por eso es que hay tanta gama de productos y deben estar registrados en cada clase específica. Y para eso, lógicamente, la recomendación viene de un profesional. Excelente. E como ha evolucionado a legislação de marcas aqui em Paraguai? Como está esse cenário? Mencionaste que Paraguai cumple com uma regulação internacional. Como... Y mira, ha venido avanzando muchísimo gracias a los profesionales, y esto ha tenido muchas implicancias ya a nivel internacional, porque las empresas paraguayas con el paso del tiempo han sabido entender y comprender, a veces de buenas maneras, a veces de malas maneras, la importancia del registro de las marcas. Y estos activos en Paraguay, y ahí entra una cuestión no menos importante para que la gente sepa y entienda, de que la mayoría de los países que tienen oficinas de propiedad intelectual, que a su vez son la mayoría de los países que han ratificado tratados, que Paraguay también lo tiene, tienen en cuenta que las marcas que están registradas en las oficinas de esos países, ¿verdad? Por ejemplo, si mi marca está registrada en Paraguay ya desde el 2013, yo puedo ir a defender mi marca si, por ejemplo, se solicita y se registra en otro país, ¿verdad? Porque en teoría la oficina de ese país debería haber observado, haber tenido en cuenta que en nuestro país estaba registrado. Entonces, es un sistema internacional de marcas. La verdad que a nivel de cuestión de propiedad intelectual es quizás lo más globalizado que existe en cuanto a derechos y en cuanto a una rama del derecho que está profundamente globalizada, quizás como ninguna otra en el mundo. Claro. Entonces, la protección es a escala mundial. Esa es la diferencia, ¿verdad? Y por eso es que hay mucha competencia en ese mundo desde el punto de vista comercial, ¿verdad? Las marcas le dan mucho valor a sus activos, ¿verdad? Y esos activos son algunos de ellos las marcas propiamente, pero también pueden ser muchas otras, ¿verdad? Y es un poco lo que hablábamos antes de cámara, las cuestiones de patentes, los diseños, los propios secretos industriales. Ya a un nivel un poco más, una empresa mediana o grande, la recomendación es hacer un análisis, una auditoría de todos esos activos que se tienen de propiedad intelectual y que a veces uno ni siquiera sabe que lo tiene, ¿verdad? Entonces,
hay que hacer estudios. Muchas empresas tienen diseños de autor, planos de sus fábricas, secretos industriales propiamente, fórmulas. ¿Cuántas empresas tienen fórmulas para alimentos, medicamentos o un producto que requiere la intervención de Dinavisa, como por ejemplo son hacer aromatizantes, etcétera? Todo eso, digamos, le tiene implicancias a nivel de propiedad intelectual que si uno no lo puede proteger previamente, se escapa del mercado, ¿verdad? Los profesionales como arquitectos e ingenieros que están empezando en el mundo, que necesitan que, por ejemplo, sus planos, sus obras, su intelecto que los llevan a un papel sean protegidos, ¿verdad? Muchas veces con esto me extiendo un poco, pero es muy importante que la gente sepa y entienda. Por ejemplo, un arquitecto que le ofrece a un cliente: esta es la casa que yo te voy a hacer, este es el edificio que te quiero hacer, este es el plano que te doy, ¿verdad? Y cómo lo protegió, ¿verdad? A nivel de un contrato solamente a veces no está del todo perfeccionado. Necesita muchas veces, si no cláusulas relativas a temas de protección de propiedad intelectual, la protección propiamente en la DINAPI, ¿verdad? Entonces se vuelve un mundo mucho más amplio y complejo, en el que solamente con la protección de esos activos uno puede hacerlos valer y respetar ese trabajo que uno tiene, ¿verdad? Excelente. Rodolfo, ya culminando esta entrevista, este programa, te agradecemos muchísimo por la participación, por tu tiempo, por el conocimiento compartido. Y nada, dejar abierto para que pueda ser una invitación a toda nuestra audiencia, a todos los oyentes, que puedan acercarse, entender cómo registrar la marca y cómo puedes ayudar específicamente. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad, por esta charla tan amena. Vos que sos un gran amigo también, ¿verdad? Siempre estamos compartiendo este tipo de experiencias y realmente sé que esta entrevista tiene un valor hacia todo el mundo de clientes que se tiene, clientes tuyos, potenciales clientes que necesitan entender a cabalidad esta situación, ¿verdad? Porque siempre se vuelve una cuestión muy riesgosa y a veces uno se pone mal por toda esa gente que no lo supo antes, ¿verdad? Y bueno, la invitación está hecha, de que puedan contactarme. Ahí vamos a ir poniendo el contacto de las redes sociales mías para que puedan acercarse y hacer esos estudios de factibilidad que estuvimos hablando un poco acá, ¿verdad? Y que son tan necesarios para la puesta en marcha de todo emprendimiento o empresa. Muchísimas gracias, Camilo.